Mi gente, ¿cómo vamos? Aquí andamos en Platerillos. Aquí andamos en los waffles un rato. Ya saben que pues, aquí andamos diario ya. Ya no fallamos ningún día. Y pues espero que se encuentren ganando. Ya saben, como siempre, la actitud, sus hábitos es lo que te hace estar ganando en la vida, sin ocupar nada, sin tener cosas materiales ni nada. Simplemente centrarnos en nuestros hábitos y ser agradecidos cada día, ¿no? Ganando. Esa es la mentalidad de ganador, ¿no? Oigan, estaba leyendo ahorita de la sala de Yados, de tu primer millón, una reflexión del Yados y se las quiero compartir, lo que yo entendí. Y va relacionado con el video que les subí ayer. Ayer les subí el video que decía la formulita de deseos, pensamientos, palabra y acción, ¿no? Y quiero centrarme mucho más en la parte de los deseos. Quiero hablar más específico de eso. Y algo que se me quedó mucho en la cabeza es que los deseos te los pone Dios, están en tu alma. O sea, si tú tienes un deseo, sea cual sea tu deseo, puede ser una casa de lujo, una mansión, un Lamborghini, un carro de lujo, lo que sea tu deseo, el que tú tengas ahí dentro, que tú quieras lograr con todo el alma. Ahora sí que tienes un fuego ardiente de ese deseo, pues tienes que saber que ese deseo te lo pone Dios, ¿no? Y está ahí en tu alma. Pero eso es algo que tal vez tú tienes que ir descubriendo. Tal vez ahorita no deseas nada, o sea, no tienes muchos sueños ni quieras lograr mucho, pero sí tienes algo, y si no sabes aún qué, pues tienes que ir descubriéndolo. ¿Y cómo lo vas a ir descubriendo? Pues trabajarte a ti mismo, centrarte en ti, enfocarte en ti, y así es como vas a ir descubriendo pues quién eres y a qué viniste a este mundo, ¿no? Con qué propósito viniste aquí, ¿no? Y por qué te mandó Dios, ¿no? Entonces, pero si ya tienes un deseo, entiende que ese deseo ya te lo puso Dios a ti con un propósito, no nada más porque sí. Y ya te repito, o sea cual sea tu deseo, lo tienes que trabajar y lo tienes que cumplir, porque no le puedes fallar a Dios, o algo te lo dejo a ti y lo tienes que cumplir. Y quiero quiero decirles que hay deseos buenos, no hay deseos buenos ni malos. Esto es algo que también estaba leyendo ahorita de esta reflexión de Yados, que decía que en esta vida no hay que ver las cosas como bueno ni malo, simplemente hay que verlo pues de diferentes perspectivas de cada persona y del entorno, del lugar en el que estemos. Porque, por ejemplo, digamos que en algún lugar fumar marihuana sea algo legal y en otro lado pues sea algo ilegal. Entonces va cambiando conforme el entorno, el lugar y las perspectivas de cada persona que tenga de cada cosa. Entonces hay que entender que no hay bueno ni malo en esta vida. Y pues, por ejemplo, en los deseos, pues yo hablaba mucho también en anteriores videos que desear cosas, pues no digo que sea malo, simplemente que muchas veces deseamos cosas que nos pueden destruir, como las drogas, los vicios, que son deseos que queremos pero nos destruyen, ¿no? Pero ya te digo que si tú tienes un deseo como lograr una casa, no sé, que quieres construir una casa de tus sueños, pues es algo que te va a incentivar a construir algo mucho más grande, con un propósito, pues digamos que con un fin mayor, ¿no? O sea, que genere algo que impacte positivamente, ¿no? Y no desear cosas de vicios o de ese pedo que te pueda destruir. Y hay que verlo así, ¿o no? Por ejemplo, pero al final, pues si tú tienes un deseo de vicios y caes ahí, pues al final todo pasa por algo, y a lo mejor ese era tu propósito, de que cayeras mucho en las drogas. ¿Y qué tal si tú te caes en las drogas y después sales y ayudas a otras personas a que también dejen las drogas, ¿no? O sea, todo pasa por algo y todo es perfecto. Dios crea todo perfecto y con un propósito. Esto te pongo un ejemplo nada más para que veas que todo es positivo. O sea, no hay que ver las cosas ni malas, bueno, no hay que decir las cosas que son malas ni buenas, simplemente diferentes perspectivas
de cada persona, ¿no? Y siguiendo con el tema de los deseos, pues entiende eso, o sea cual sea tu deseo, lo tienes que trabajar y ir descubriéndote. Pero ese deseo lo tienes desde que naces con el alma, con lo que venimos al mundo. Y el alma es eterna y es lo único que no muere. Nuestro espíritu, el alma nunca muere. Entonces tienes que ir descubriéndote y mucho, para que tú vayas descubriendo ese deseo, si aún no sabes qué es, ir descubriéndote también a ti, trabajarte. Tiene que ver con con la claridad mental que tú tengas. Y esto va influenciado mucho a tu entorno. Si tienes vicios, te va a quitar claridad mental, porque eso afecta a tu mente y pues te quita la claridad, ¿no? Entonces tienes que dejar eso porque te está destruyendo las sustancias. Si tú tienes algún tipo de vicio, pues te está destruyendo, no te va a dar claridad mental, destruye tu cuerpo también. Igual con la comida, que es otro tipo de vicio. Si no estás en forma, o sea, estás gordo. ¿Dónde? No. Todo ese tipo de vicios también te destruye y te quita la claridad mental. Entonces debes eliminarlos para que vayas mucho más alineado con ese deseo, con ese propósito que tú tengas, que Dios te puso a ti, para que vayas encontrándote a ti mismo. Solamente así puedes ir teniendo como que más enfoque en ti, más claridad, más centrada en ti, porque recuerda que también mucho en esta vida para seguir creciendo es quitar cosas, no restar cosas, no agregar, sino quitar cosas para quedarnos como que, digamos, aislados en un estado muy puro, en el que podamos escucharnos a nosotros mismos. Y si nos vamos encontrando a nosotros mismos, haz para allá. Y si nos vamos encontrando a nosotros mismos, pues estamos mucho más conectados con Dios, ¿no? Cuando nos vamos descubriendo. Entonces, tienes que eliminar eso. Si estás en un mal entorno de vicios, con una mentalidad de pobre, tal vez no te dejen avanzar tu familia, tus amigos, no sé, si tú sientes que te están deteniendo, pues tienes que dejar de ver ese entorno, aislarte. Y ya te digo, o sea, como que están en el propósito de esto es como que dejar nuestro ser en el estado mucho más puro de lo que se pueda, quitar pensamientos, creencias, pues sí, creencias limitantes de nuestro entorno que vamos aprendiendo de nuestra vida. Entonces tienes que aislarte para dejar en ese estado puro y así poder empezar a escucharnos a nosotros mismos, porque ni les escuchamos muchas veces y esto también va influido por el entorno, ¿no? Hay que aprender a escucharnos y a escuchar tu conciencia, que también es la auténtica voz de Dios hablándote ahí. Si constantemente sientes arrepentimiento de cosas, pues es Dios diciéndote que no debes de hacer esa cosa. Siempre escuchas tu conciencia, síguela, porque es la verdad la verdad que tú debes de seguir, a tu conciencia. La verdad sobre lo que tienes que hacer, sobre las cosas, viene desde tu conciencia, ¿no? Y ya sabes que es la voz de Dios, ¿no? Entonces eso te va a dar mucha claridad para que puedas irte encontrando, aislarte. Y también tiene que ver con el tema de los hábitos. También te va a hacer estar alineado, como los que yo hago: levantarte pronto antes que el sol, a las 5, 4 de la mañana, entrenar 2 veces, cuidar tu comida, trabajar todo el día, compartir todo tu proceso. Todo eso también te va a sentir bien y te va a dar mucha claridad mental, porque pues esos hábitos te dan ese sentimiento de realización, progreso, y te vas a sentir tú muy bien, ¿no? Y te va a dar mucha claridad y te vas a sentir como un puto ganador, o sea, una bestia, porque casi nadie hace esos hábitos. Entonces tú te vas a sentir muy bien y eso también te va a ayudar mucho. Entonces es eliminar y cuidar tus hábitos. Te vas a seguir alineándote más con Dios. Entonces tienes que encontrarte, lograr ese deseo que Dios te puso a ti, en tu alma, y no fallarle a Él, porque nadie debe de fallar a nuestro Creador, que es Dios. Nadie debe de fallar, y pues con eso estarás agradándolo, ¿no? Y siempre cuidar eso, estar mucho más alineado con eso, con tus hábitos, y
Y simplemente eso, ¿no? O sea, con eso es más que suficiente para que tú vayas encontrándote, que estés alineado, lo vayas encontrando y logres ese deseo que tú tienes y lo puedas lograr, ¿no? Y sobre todo que te descubras a ti mismo, porque también algo que se me quedó mucho es que nuestra alma ya sabe quiénes somos, pero conforme pasa el tiempo vamos creciendo y pues les digo, nuevamente el entorno, como que nosotros nos perdemos por todo lo que nos meten en la cabeza y ya no sabemos quiénes somos, ¿no? O sea, ya por eso es importante redescubrirnos, hacer todo ese proceso y lograr ese propósito, ese deseo que Dios nos puso a nosotros, y poder lograrlo, ¿no? Entonces, quédate con eso. El alma crea nuestros deseos y el alma pues está conectada con Dios y tienes que cumplirlo. Y también recuerda esta frase de que no ve las cosas como malo ni bueno, simplemente son diferentes perspectivas de cada persona y cada perspectiva de cada persona les va a dar una realidad, les va a crear una realidad. Entonces, si pues no te gusta esa perspectiva, no la hagas, ten tu propia perspectiva y crea una realidad y punto. Pero no veas las cosas como malas ni buenas y simplemente así. También eso es muy importante, entender eso y a veces las cosas malas, como vemos las cosas malas, también a veces las tenemos que experimentar para sacar pues cosas, digamos, con un propósito, ¿no? Ya les puse el ejemplo de las drogas, que digamos que tú te hundes ahí y después sales y después ayudas a otras personas a salir también, ¿no? O sea, eso es masivo, dice Millados. Eso va a crear un impacto muy bueno a la sociedad, ayudando a otras personas, ¿no? Entonces, quédate con esas dos frases. El alma crea tus deseos para que tú descubras quién eres, qué tienes que hacer y al final entender lo que tú necesitas. Recuerda esa frase. Recuerda esa frase y que entiende que en esta vida no hay cosas malas ni buenas, simplemente son diferentes perspectivas de cada persona y dependiendo del lugar en el que estés y del entorno, pero tú crea tu propia perspectiva y tu propia realidad y céntrate en ti, aíslate, estado puro y ve encontrándote a ti mismo, ese propósito y ese deseo que Dios te puso a ti. Recuerda eso. Así que seguimos.